Orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días, qué grato acompañarlos. Estamos ya en este su segmento de Justicia en Democracia. Gracias, por cierto, por estar junto a nosotros y sobre todo por darle importancia a las temáticas que aquí abordamos. El día de hoy yo quiero dar la más cordial bienvenida al doctor Javier Bustos. Él es abogado especialista en temas tributarios y catedrático además de la Universidad San Francisco de Quito. El doctor Bustos nos viene a explicar algo que posiblemente para muchos de nosotros resulta quizás lejano y quizás para algunos hasta incomprensible cuando nos referimos a los temas impositivos. El tema de pagar impuestos, doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos, que ya se ha vuelto una rutina en el día a día de los ecuatorianos, que tiene que ver con estos mecanismos que tiene el gobierno nacional de, obviamente, requerir parte de nuestros ingresos por determinadas situaciones. Y lo pongo desde la óptica solamente del ciudadano común que pagará un impuesto a la renta posiblemente, pero ya polarizado a lo que tiene que ver con el sistema productivo, resultan ser cosas algo lejanas para el común de los ciudadanos, que quizás, como no las entendemos claramente, pensamos que simplemente no nos atacan, no nos atañen y no sabemos las vinculaciones, sobre todo en el tema de lo que tiene que ver con esto de incrementar las plazas laborales, mejorar los sistemas de productividad, quizás ampliar toda la gama de inversión que pueda venir desde el extranjero a nuestro país. Y yo decía, quizás lo vemos un poco lejanos porque simplemente no entendemos la dinámica de cómo opera la economía nacional y cuánto podría tener de afectación todas estas imposiciones que se dan en las normativas actualmente vigentes. Y quisiera empezar por allí. 139 propuestas del Consejo Productivo, Consultivo y Tributario que ha sido convocado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, ahora ya en manos de la ministra de Industrias y Productividad, Eva García. Retirado un poco de este manejo, no un poco, sino totalmente, el vicepresidente Jorge Glass, con un giro distinto, con una tónica absolutamente distinta desde el inicio de este gobierno, en un proceso en donde han sido invitados los sectores empresariales, productivos, de comercio, en fin, a hacer planteamientos concretos. Y por eso yo decía, 139 propuestas, dentro de las cuales se incluyen algunas temáticas que van hacia lo tributario y que podrían cambiar la dinámica productiva del país. Cuando nosotros nos referimos a esto, y yo quisiera iniciar por ahí con esta entrevista, ¿un proceso necesario en la coyuntura actual, doctor? ¿Ha habido mucho distanciamiento entre unos sectores y otros? ¿No había mecanismos de diálogo que permitan llegar a estos consensos, a estos acuerdos? ¿Esta dinámica resultaba ser necesaria? Bienvenido. Gracias, Verónica, gracias a Democracia TV también por la invitación. Sí, nos encontramos en una parte dentro de la línea del presidente de abrir el diálogo y yo creo que por lo menos buena parte del sector productivo, ya vamos a hablar de cómo sí le afectan los impuestos al resto de los ciudadanos de a pie, sí sentían que todas las reformas tributarias, más o menos una por año, desde el 2007, habían sido hechas desde el Ministerio de Finanzas casa adentro. Y así obviamente no funciona una dinámica de país ni una dinámica de administración tributaria. Entonces, pero todo empieza, pero este es un punto de partida y no sabemos qué va a ocurrir. Hay 139 propuestas por parte de este Consejo Consultivo Tributario, desde eliminaciones de impuestos, principalmente la preocupación del sector productivo ha sido el anticipo de impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas en la parte tributaria, luego hay otras propuestas en otro sentido. La Asamblea, dentro del proyecto de consulta popular, ha propuesto también crear un impuesto al patrimonio. Y entonces el tema va por ahí, pero más allá de que a muchos no nos gusten o nos desagradan los temas de los impuestos, que deben cumplir una función de solidaridad y redistribución de la riqueza, también debemos eso analizarlo en el escenario actual. Hay un déficit que hasta diciembre del año anterior el Ministerio de Finanzas lo fijaba en más de 6.000 millones de dólares, y básicamente una propuesta o una mesa no puede estar armada si no tiene sus cuatro patas. Y aquí hay una pata que por lo menos yo no la he visto y no está analizada, es decir, si vamos a reducir ingresos,
hay gastos en los que ya no vamos a poder incurrir que habíamos estado incurriendo. Sí, había alguna propuesta, pero más por la parte de ministerios, no contrataciones, temas muy puntuales, pero que no es el grueso del Bueno, gasto. porque ha sido una invitación a este proceso de austeridad de parte del presidente de la República, precisamente. Exactamente. Doctor, permítame consultarle algo antes de explicar a nuestra audiencia todo el análisis tributario de lo que ahora mismo proponen ciertos sectores, pero estamos hablando también de quizás un proceso que en el anterior gobierno venía marcado o visto desde la óptica de que el pagar impuestos era absolutamente necesario en función del porcentaje de evasión tan grande que también se aplicaba desde los sectores empresariales y productivos. Porque no podemos desconocer realidades que sí fueron muy negativas para el país. Y vimos en el gobierno anterior cómo este volver a retomar el control permitió que la evasión se vaya dejando de lado. Yo recuerdo precisamente al exministro y ex titular del SRI, Carlos Marx Carrasco, que quizás autor también de estas reformas que ahora las vamos a analizar, pues él aseguraba que el que ahora se logre cobrar los impuestos era un mérito de la Revolución Ciudadana. Eso no es que dejaría de ser efectivo, es decir, el pago no es que dejaría de ser efectivo, lo que ustedes están buscando son cambios. Eso no deja de ser efectivo los cambios realizados para ir cortando los temas de elevación, pero básicamente con la última información publicada por el CEPAL y por el SRI, que data de tiempo atrás, desde el 2006, se ha fijado que en el Ecuador existe una evasión en el impuesto a la renta del 60%. Luego hay otro hito importante que es de mayo del 2016, desde el año anterior, el tema de los papeles de Panamá, donde aparecen datos tan importantes en el Ecuador, 1.850 compañías vinculadas al Ecuador, 928 directivos ecuatorianos ocupando algún cargo en estas compañías, asesorados por 325 abogados ecuatorianos y 617 de estas compañías con domicilio en el Ecuador. Entonces esto nos da la pauta de que este sistema tributario diseñado de que los que más tienen más deben pagar, en realidad no es tal, porque si tenemos un sistema con una evasión tan alta, más del 50%, esperemos que con las últimas medidas se haya reducido, básicamente lo que tenemos es un sistema tributario desigual. Los que deben pagar no están pagando porque tienen unas estructuras internacionales que, contrario a los que sostienen muchos, no son nada costosas. Una compañía en Panamá puede costar 800 a $1.000, es decir, no es toda una gran estructura. Y los sistemas tributarios, como el de renta, están diseñados para que más bien la gente de pocos o escasos recursos no la pague. Entonces estamos en un sistema tributario que yo creo que es un sándwich, que es la clase media, los trabajadores en relación de dependencia, quien tiene su oficina y factura servicios profesionales, las pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que ha venido sosteniendo la recaudación tributaria. Entonces, un sistema tributario justo donde se diga que los que más tienen más están pagando, no está. Se han dado pasos, pero hay mucho por hacer. Entonces, por ahí hay que empezar a mejorar la recaudación antes de ir a estos nuevos impuestos o nuevas propuestas. Es decir, el primer deber que tiene el Estado es recortar la evasión. Y hay una parte que no se discute, pero no porque no sea legal, no deba ser traída a la discusión, que también tiene que ver con la corrupción. Es decir, el Estado se legitima para exigir impuestos en la medida que cada centavo y cada dólar que recaude lo pueda justificar y sea bien invertido. Claro que sí, pero si una parte de esos impuestos que no los está pagando la gran empresa y que están sostenidos por la clase media, se gastan ligeramente y luego se va viendo que han sido destinados en sobreprecios a temas de la corrupción, no da cabida para mantener el sistema vigente y menos aún para pensar en una mayor base o nuevos impuestos. Que quizás puede ser un argumento también, ¿no? Y hemos visto lastimosamente, porque lo que usted acaba de decir debería ser un reconocimiento ciudadano colectivo. Es decir, mis impuestos deberían ser reinvertidos en mi país. Y lo que estamos viendo es que muchos sectores, de aquellos que con sus empresas se quedaron en el país a reinvertir, a producir, se sienten ahora totalmente afectados por este sinnúmero de evasores o de personas que también han encontrado mecanismos, yo diría, legalmente permitidos, con estas pequeñas fallas que todo sistema puede tener, pero que éticamente o moralmente no deberían ser aplicables. Pero claro, ese es un tema que solamente llama a
a la reflexión de quienes mantienen y sostienen ciertos principios también con el país. Ahora, la creación de estas offshores en Panamá y posiblemente, y usted me lo decía, fuera de los micrófonos, ustedes recordarán que con este impuesto que fue asignado a todos los ecuatorianos tras el terremoto de lo que ocurrió en Manta, pues como que clarificaron un poco ciertas cifras, se conoció de ciertas empresas o ciudadanos que podían manejar estas alternabilidades. Pero cuando estamos frente a la posibilidad de un anuncio hecho por un sector de la bancada oficialista esta víspera de poner en consideración del presidente de la República un impuesto hacia el patrimonio, decían más aquellos que tengan más de $1 millón. Para el común de los ciudadanos, $1 millón es solamente un despropósito. Pero habrá un sinnúmero de ecuatorianos que puedan verse afectados con sus niveles productivos. No estamos hablando de su patrimonio, sino de todo lo que genera ese patrimonio al interno del país. $1 millón, yo creo que es una cifra que podría provocar empleo, que podría provocar productividad. Muchos de los ciudadanos ecuatorianos podrían verse afectados con un impuesto de esa naturaleza. Ya exactamente, ya hubo un análisis de qué sujetos van a ser obligados al pago. Pero aparte, la propuesta es un poco extraña y tiene algunos temas que no son entendibles todavía. Y parecería que con mucha dedicatoria, ¿no? Sí, obviamente. Primero se ha creado un sistema tributario que nació dentro, yo creo, de un sistema político de confrontar a unos grupos con otros, es decir, el país está así o tiene estos problemas, pues es por culpa de una gente que tiene mucho y que no paga lo que debería pagar, sin reconocer los errores propios de los cuales ya hemos conversado. Y por una parte, el Ejecutivo muy esforzado para que antes de tener recursos que vayan por impuestos, para que mucha gente que tenía por temores políticos, sociales o por cualquier tema personal, un miedo de invertir acá y prefería tener eso puesto en una cuenta en los Estados Unidos o invertido en un departamento o en un inmueble en el exterior, se buscaba dar señales de confianza para decir, no, aquí ya las reglas van a estar claras, vamos a iniciar un diálogo y de aquí vamos a ver para adelante, traigan esos recursos y pónganlos aquí en el país. Pues todo eso se da al traste cuando un poco ya viene otro sector afín al Ejecutivo, pero desde la Asamblea que propone que en la consulta se incluya un tema del impuesto al patrimonio, ¿sí? Los impuestos al patrimonio siempre han sido un poco cuestionados y muchos países los dan de baja. Francia ahora, el gobierno está apuntando a disminuir sus altos números de impuestos y hacer un esfuerzo y disminuir sus gastos también, porque aquella persona que pueda haber recibido por herencia un inmueble, una casa, un terreno, no necesariamente va a tener la liquidez para pagar ese impuesto. Entonces a lo mejor tendrá que vender ese inmueble o lo que fuere dentro de esa parte, pero luego vamos por lo otro que no sé hasta qué punto haya la legitimación del gobierno en general para exigir más impuestos cuando gente que se ha llevado recursos públicos no hay ninguna luz de que primero vaya a ser juzgada y menos que esos recursos que se sabe que salieron de las arcas públicas regresen a donde deban estar, ¿no? Usted daba el caso de los offshores que ahora mismo han sido descubiertas y que han sido descubiertas en esta trama verdaderamente impresionante de corrupción vinculada con la empresa Odebrecht. Y es obvio que la mayoría de los ciudadanos estamos muy conscientes de que estos procesos se dan. Pero en contraparte está una invitación del jefe de Estado, el presidente Lenín Moreno, de volver a invertir y a creer en el país. Un tema como este, de una carga impositiva para quienes tienen un patrimonio de $1 millón, parecería que es un tema solamente para ser manejado de manera política, electoral, quizás en miras precisamente a buscar cierto tipo de respaldo en lo que va a ser ya la consulta popular que vendrá. Pero claro, estos temas que nos convocan ahora y que están relacionados también con ciertas demandas de sectores que se han visto afectados en los últimos años. Bien lo decía, doctor, lo relacionado con esta carga impositiva. Si a uno le descuentan del sueldo cierta cantidad y no mira réditos de aquello, le resulta doloroso. Mucho más a un empresario que está hablando de un anticipo al impuesto a la renta en un año cuyos resultados no fueron para nada beneficiosos. Debe ser algo que no es que molesta, sino que duele porque no hay crecimiento de estas empresas. Y este es quizás uno de los temas que más ha complicado estos diálogos,
pero parecería que llegan a un consenso respecto precisamente del tema de modificación, sobre todo de cómo se calcula este pago anticipado del impuesto. Yo quisiera que para nuestra audiencia y para el conocimiento general de todos nosotros, nos explique primero cuáles son las reglas con las que se está trabajando ahora, cómo se calcula este impuesto, a quiénes les correspondería pagar este anticipo, qué es lo que se hace dentro de una empresa para poder calcular lo bien que me fue el año anterior, ahora me impone de cosas que no voy a poder pagar porque las circunstancias del 2015, del 2014 no tienen nada que ver con la realidad de este 2016 o 2017. Por favor, doctor, su explicación. Yo creo que todo esto nace de una, yo la llamaría una insensatez cuando se creó este anticipo mínimo de impuesto a la renta, porque en realidad lo que debía haberse llamado era, este ya es un impuesto al patrimonio, porque algunos de los elementos que considera este anticipo mínimo es cuántos activos usted tuvo, aplíquele un porcentaje, cuál es el patrimonio, y esos son elementos obviamente del patrimonio. También pretender esta recaudación excesiva, a pesar de que los años siguientes no reflejen una buena realidad que hubo en los años anteriores, también resulta un problema porque es claro para cualquier administrador tributario que para generar mayor recaudación hay que generar más riqueza en la sociedad. En la medida que la sociedad tenga más riqueza, obviamente va a haber una mayor recaudación tributaria. Empezamos hablando sobre la carga impositiva, y un poco el discurso que a nosotros nos han contado es que el Ecuador tiene todavía una carga impositiva bastante baja comparada con el sector. Pero ha sido el argumento, ¿no? Ha sido un poco hacia allá, va también el argumento, pero yo siempre he dicho, esto no es un cheque en blanco. Usted demuestre qué tan eficaz fue gastando esos $10 para que usted pueda exigir más, es decir, no es recaudar por recaudar. Pero lo que no nos dicen es que, y esto nace desde que el Ecuador es república, que hay un petróleo que es de todos los ecuatorianos. Es decir, cada uno de nosotros tendremos derecho a 10, 50, 100 barriles, lo que esté ahí, y que por una situación política, obviamente, lo hemos cedido al Estado. Es decir, si esta situación no existiera, el Estado, una empresa privada, debería sacar más o menos, se recauda en 9.600 millones de dólares por ingresos petroleros, y debería darnos el cheque a cada uno, decir, miren, estos son los barriles para los 15, 16 millones de ecuatorianos, aquí está, hemos sacado, tengan ustedes, gasten esos recursos. Entonces, eso lo hemos cedido. Decimos, ok, nosotros no vamos a recibir ese dinero del petróleo, que es nuestro. Que es de los ecuatorianos. Sí. Se lo damos al Estado. Y a eso hay que sumarle, y además de que darle eso, yo tengo una actividad económica, genero trabajo, y voy a pagar otro impuesto. Entonces hay que sumarle lo que ya le hemos dado cada ciudadano en petróleo y lo que estamos dando en efectivo. Siendo así, si tenemos esa medición, yo creo que estaremos en los top de los que estamos en carga fiscal, lo que le estamos dando al Estado. Bueno, muchos dirán, bueno, pero ese dinero se está reinvirtiendo en salud, en educación, en todo este desarrollo de carreteras y demás. Ahora vemos que todas las cosas pues no eran tan bonitas como nos la pintaban, y que obviamente el presidente de la República acaba de decir en días anteriores tan solo que ahora sí hay que hacer un pago real de lo que debemos en este endeudamiento externo, que más allá de los ingresos petroleros tuvo que hacer el país, y que todo ese montaje esa cantidad de dinero pues ni siquiera se puede comparar con lo que ahora mismo estamos viendo en todo lo que se tiene que invertir, ni en el presupuesto de salud, ni en el presupuesto de seguridad, ni en el presupuesto de educación. Estamos hablando entonces de un país altamente endeudado, cuyos ciudadanos ya no tienen de dónde sacar para seguir contribuyendo a un país que requiere todos los días algo más. Estableciendo todo esto, el Estado tiene una capacidad que puede realmente o aportar hacia la producción o realmente mermar esta posibilidad de que las empresas sigan creciendo. Y yo le decía, dentro de este estimado de lo que implica el impuesto anticipado, ¿cuáles son las variantes que se pueden observar? Usted decía en un momento dado lo relacionado con temas que podría ser los activos de la empresa, el patrimonio de la empresa. ¿Qué otros factores son los que determinan qué es lo que esta fórmula estaba incluyendo, doctor? El anticipo
en el papel funciona bastante bien, son 4 factores básicamente. Como estoy pagando un impuesto anticipado, porque el 2017 y todo año termina hasta el 31 de diciembre, pero el Estado con su necesidad de flujos no puede esperar hasta diciembre o hasta enero para cobrar, y entonces dice, págame en unas cuotas en julio y en septiembre, justamente en este mes que va terminando. Entonces se consideran 4 rubros: ingresos, costos y gastos, activo y patrimonio. Y sobre eso unos factores se suma y se paga. Que si la realidad de la empresa es similar a la de los índices que estoy tomando para pagar este anticipo, en realidad, bueno, sí hay un problema financiero, porque si no existiera esto, a lo mejor yo tendría que pagar en abril del siguiente año, que es cuando las empresas, las sociedades hacen su declaración de renta. Va a haber un problema ahí de flujo, porque ya va a tener que anticipar algo. El problema va dado, y hay que medir de cuántas empresas estamos hablando y cuál es la realidad que exista, es que si un buen año luego se traduce en un mal año, obviamente ese anticipo no va a corresponder con mi realidad y voy a tener que pagarlo. Y si el sistema está diseñado para que en generalidad, porque hay unos casos excepcionales, cada trienio se puede disponer de exoneración, pero en la generalidad no se devuelva, entonces caemos en un impuesto al patrimonio, porque usted me grabó el activo, el patrimonio, tuve pérdida o no tuve ingresos suficientes para compensar ese valor, igual lo voy a tener que pagar. Y yo quiero detenerme allí, porque este fue calificado como un impuesto mínimo. Un impuesto mínimo que significa que si es que no llegué a estos parámetros, no me devuelven ese dinero. ¿Estoy en lo correcto? ¿De eso se trata? Exactamente. Se llama impuesto mínimo, anticipo mínimo, porque la fórmula determina que teniendo este mobiliario y teniendo esto, debería por lo menos ganar tal valor. Claro. Pero obviamente tenemos algún tema que fue determinante también en algún momento. Estamos hablando de 2008, 9, 10, con altos precios del petróleo, una economía muy dinámica, mucho gasto, muchas empresas, mucha liquidez. Pagar un impuesto que luego con la caída y con el Estado obviamente dejó de pagar un tiempo a proveedores. El Estado es un motor muy dinámico dentro del Estado y nuestro comercio exterior todavía por el tema del dólar no logra estabilizarse. Entonces esta propia decisión hizo que muchas personas tengan que pagar, otras no alcanzaron a pagar y estarán, el ya publicado en su página un top de deudores, pero habrá unos porque no les da la gana, pero otros porque obviamente han tenido que liquidar personal. Entonces hay realidades ya muy individuales que la norma no los está considerando. Pero la realidad es esta, o sea, nos guste o no, el país está endeudado. Más allá de algunos temas puntuales, no hay una decisión real de qué gastos ya no se van a ejecutar. Y entonces ese hueco se va a hacer más grande, o por lo menos que se haga realidad una propuesta tributaria real y efectiva con una eliminación de impuestos, más allá de algo, de una discusión interesante y de una reunión de gremios y algo deseable, en la realidad no tiene mucho sustento. Es decir, estas modificaciones que están pidiendo no van a ser viables. Yo pensaría que ha sido una muy buena reunión, un fomento de esto, pero que no se va a ver en nada concreto dada la situación grave del país. Y nos referimos a esta crisis económica que ya ha sido puesta Y nos referimos a un tema de la crisis, que hay un hueco que no se sabe por dónde se lo va a tapar ni de dónde van a salir los recursos. Pero ¿nos corresponde a los ecuatorianos dar el dinero para poder superar ese déficit? Es que ese es el problema. El Estado a la final somos todos los ecuatorianos. Y entonces, si no lo damos los ecuatorianos, ¿quién le da al Estado ecuatoriano? No lo va a regalar Alemania y Bélgica. Es decir, ustedes se gastaron la plata del petróleo como se han gastado el tema de los impuestos como se han gastado. Una parte bien, pero otra parte todavía que no está muy clara. Tenemos un contralor que ya salió del país y hay un tema ahí de un trabajo pendiente de saber que el que controla las cuentas públicas qué tan bien o mal lo hizo. Entonces no hay una información fiable todavía para esta parte, ¿no? Ahora, pero hablando del déficit tan solo y quizás dejando de lado el tema tributario, están hablando ya de la posibilidad de un endeudamiento extra que permitiría cubrir este huecazo. Sí, pero básicamente, y quienes tenemos una tarjeta de débito o más una tarjeta de crédito, cuando algún momento no podemos pagar y nos refinancian ese valor y nos dan el dinero,
pues básicamente esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, nos están dando una plata, pero no nos están regalando. Entonces, yo no sería tan optimista de decir las próximas generaciones van a tener que pagarlos, porque esto no es, estamos hablando de 50 o 60 Claro, años. no hay un diferimiento de esta Entonces naturaleza. se saca un tema para cumplir el mandato presidencial. Entonces un presidente se va y le deja el problema al otro. Y el otro tiene que ir solucionando ese problema y va pidiendo créditos con una tasa de interés mayor que la del mercado, por lo que va el riesgo país. Pero en algún momento estos gastos la tenemos que pagar. Y lo terrible es que al fin y al cabo, más allá de todo este buen propósito, usted decía, del Consejo Consultivo, pues quizás los acuerdos a los que se arriben no sean puestos en la práctica. Ahora, yo le consulto, y esto para tener un poco claro el panorama previo, antes de irnos a algunas recomendaciones que podremos dar también en el Por sentido de supuesto. corrección, pues otro de los temas que generan muchísima incertidumbre es lo relacionado con este impuesto a la salida de divisas. Este ISD que nos afecta, eso sí, a todos en la medida en que un centavo salga del Ecuador, o al menos con los mínimos posibles. Pero, ¿qué es lo que están solicitando ahora y cuál sería sobre todo el beneficio para quienes lo solicitan? Esta modificación me refiero a la salida de capitales, al impuesto a la salida. Si nos acordamos un poco de la historia del 2006-2007 del impuesto a la salida de divisas, era un impuesto que era el 0.5%, menos del 1%. Y es un impuesto que nunca se pensó que sea un impuesto propiamente recaudador, sino un impuesto disuasivo, porque resulta ser que la gente compraba muchas cosas importadas. Entonces eso debía trasladarse en el precio y ser un poco más caro. Pero por esas cosas del destino, quizás el único impuesto... Ahora hay otro tema. Empezamos hablando de una parte de elevación. Yo personalmente, y porque conozco cuán difícil es controlar el pago de los impuestos, controlar el impuesto a la renta aquí y mundialmente, que ahora con el tema del comercio electrónico, el IVA es un impuesto más controlable. El ISD, para alguien que sea jefe de una administración tributaria, es un impuesto espectacular. Es muy difícil de evadir, salvo que me vaya con el dinero Sí, como claro. en costales, Que es un el delito avión. además. Entonces, básicamente, yo tengo que usar la tarjeta de crédito para pagar en el exterior y un importador tiene que utilizar el sistema financiero. Claro. Entonces, un impuesto muy difícil de evadir, y eso es muy bueno para un administrador tributario. Y este impuesto que se pensó que era regulador más que recaudador, se volvió recaudador, y eso denota que la gente, más allá de pagar el impuesto, tiene una necesidad de importar cosas y traer cosas de afuera, que actualmente está en el tercer ítem de recaudación del SRI después de renta y de IVA. Entonces, cuando alguien le diga al ministro de Finanzas o al director del SRI, topemos el ISD, decir, pero con esta recaudación no se te ocurra topar el ISD. Eliminarlo yo creo que No será viable. no sería viable. De alguna manera, se ve que quienes pueden sacar el dinero, tenerlo afuera, son los que más tienen, los que más pagan dentro de esta parte. Y sí hay otro grupo de personas que ha dicho, no, es que como me cuesta el 5% sacar, no lo saco, y ahí el impuesto cumple su objetivo. Y de ahí... Pero ¿y cuál es la modificación que solicitarían? ¿Una eliminación? ¿No sería viable una reducción de la tasa? Una reducción de la tasa podría ser, pero nos quedamos sin 500 millones, 100 millones, a lo que se reduzca la tasa. ¿Cómo cubrimos ese hueco? Y entonces ahí da la pauta de que hay temas que no se van a topar. De hecho, alguna de las propuestas o donde fue la discusión en un momento antes de la entrega de este informe final era optimicemos el sistema tributario, racionalicemos. Existen muchos impuestos. Yo hice una búsqueda en el sistema legal del Ecuador y existen actualmente vigentes 1.949 tasas que uno tiene que pagarle al Estado por servicios. ¿Hablamos tasas exclusivamente a nivel de Estado o a nivel de GATS Estado, también? a nivel de Estado central y a nivel de los GATS también. Entonces pagamos impuestos para educación, salud, seguridad. Y en Quito se paga la tasa de seguridad ciudadana en el impuesto predial. Pagamos impuestos por infraestructura aeroportuaria y en el Ministerio de Turismo una persona que compra un billete al Ecuador tiene que pagar la tasa
por ingresar al Ecuador al Ministerio de Turismo. Ahora se está discutiendo una tasa para paquetes que vienen del exterior que va a cobrar Correos del Ecuador. ¿Cómo no? Y luego, bueno, la mayoría o buena parte de los ecuatorianos tenemos un vehículo. El vehículo paga desde que se le importe el IVA, el ICE, los aranceles. Ahora también se cobra el impuesto ambiental, el seguro de tránsito, el impuesto a la propiedad de los vehículos, el impuesto al rodaje y la tasa a la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, claro, este tema no se ve tan... O sea, significa que hay un impacto esto para todos los ciudadanos, pero cuando de tal forma está hecho el sistema, yo creo que es un sistema perverso, porque digo, sí, me están cobrando $100 que no deberían cobrarme, que es excesivo. Pero bueno, ¿cuánto me cuesta a mí irme y pelearme, irme a un juicio para recuperar esos $100? Me va a costar mucho más que ese propio dinero, lo que me cobre un abogado, hacer el escrito, dedicarle tiempo. Pero bueno, esos $100 para los 8 millones de ecuatorianos, que es la población económicamente activa, son 800 millones de, 800 mil dólares, 8 millones de dólares. Y entonces de esa forma esa es la socialización de los impuestos, pero tenemos impuestos que nos afectan, ¿no? El SRI, por ejemplo, yo saqué una estadística, ha recaudado por multas tributarias 29.800.000 dólares. Este valor es más grande que sumar el RICE, el impuesto simplificado, el impuesto a las botellas plásticas y este impuesto a las tierras rurales. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro sistema tributario también? Hay unos impuestos que poco o nada hacen en nuestro sistema tributario, que las multas por presentación tardía son más grandes que hasta los propios impuestos. Entonces hay temas que sí se pueden racionalizar, efectuar, y no necesariamente deberíamos solo pensar en una reducción o eliminación de impuestos, sino en una simplificación del sistema tributario, y la gente se sorprenderá, pero no existe normativa ni regulación sobre quién emite las tasas, quién las cobra, cuál es el límite del procedimiento. Entonces, cada ministerio, cada GAT, cada ente público hace lo que a bien tenga y de acuerdo tenga a sus necesidades. Establecer un mecanismo que permita redefinir, no sé si es que racionalizar este tema de lo que significa la carga impositiva para todos los ecuatorianos, podría, y en función de lo que usted dice, disminuir los montos. ¿O es que estamos duplicando esta recaudación? Porque quizás, escuchándole a usted lo que me acaba de decir y ya en este desglose de todo lo que pagamos los ecuatorianos, no, me surge la duda de si en algún momento yo estoy duplicando el pago de alguna cosa, pues me cobran por un lado y me cobran por otro, algo que podría ser racionalmente cobrado desde un solo estamento, en un solo monto, con un mismo beneficio. Exactamente, y así debería ser. No podemos yo tener que estarme peleando por acá con el SRI, peleándome con la aduana, peleándome con la seguridad social, entonces una racionalización del sistema es muy buena, aun cuando no se llegue a pagar menos impuestos y se pague lo mismo, pero no tener que cumplir varios pagos, pequeñas y medianas empresas obviamente disminuirán significativamente sus gastos en equipos tecnológicos, en papel, en asesores tributarios, en contadores, y unas empresas un poquito más grandes tienen personas de planta solo para atender los temas del IES, del SRI, y entonces a eso hay que ir. El Ecuador, hay una organización dentro del Banco Mundial que es el Doing Business, dice que en el Ecuador más o menos uno se toma entre 600 o 800 horas en el año para pagar impuestos. Y entonces, internacionalmente hay un día que se llama el Día de los Impuestos, el Tax Day, que por el Ecuador está como marzo o abril, en el que uno trabaja los 4 primeros meses de su negocio, solo trabaja para el Estado. Y a partir de ese día en adelante, trabaja para la empresa como tal, ¿sí? En el pago de impuestos, y es muy malo para las empresas y muy malo para los que están todo el día interactuando en esto, tener que destinar muchos recursos en personas, en tecnología, para pagar impuestos. Entonces, la simplificación del tema tributario es quitarle un peso de encima al ciudadano, inclusive al ciudadano de a pie también. Bueno, si muchos de estos trámites, quizás en el tema de dirigirlos hacia resolverlos de manera online, posiblemente habrán facilitado mucho el trabajo que día a día se da, pero hay un montón de cosas que solo desconocemos los ciudadanos y que quienes también están detrás de una empresa les ha tocado ir de a poco aprendiendo y resolviendo en la medida en que se dan
pero con algunas modificaciones que se van dando en el día a día también. Uno no sabe si hoy amanece con una cosa y mañana con otra. Vamos a hacer una ligera pausa, vamos a regresar en breve en este espacio de Justicia en Democracia. Gracias, por cierto, al Colegio de Abogados de Pichincha. La justicia es la firme y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Santo Tomás de Aquino. Estamos nuevamente junto a ustedes y gracias por continuar en este espacio de Justicia en Democracia. Recuerde que nos puede seguir a través de nuestras estaciones Democracia 920 AM, lo puede hacer en nuestro canal YouTube Democracia TV y puede también volver a escuchar cualquiera de estas entrevistas. Háganos conocer cualquier comentario a través de nuestras redes sociales Democracia S y Democracia TV S. Doctor Bustos, y veníamos hablando precisamente de todos estos procesos relacionados con el tema impositivo. Una de las cosas que ahora se plantea son las eliminaciones de ciertos impuestos o de cierta carga tributaria que podría estar relacionada con lo que se da en el día a día. Hay otras especificaciones que se habla también de agilitar un poco los mecanismos de devolución de cierto tipo de impuestos exagerados que han sido pagados. Yo me pongo a pensar lo que ocurre y uno lo mira, lo conoce por algún familiar, lo ha visto en la película, en fin, lo que ocurre en otras naciones en donde al concluir un ciclo, si uno ha pagado más allá del IVA tan solo o de un impuesto a la renta, el exceso le devuelven a uno con un chequecito que no le iría nada mal. Hay un proceso también, el drawback aquí en nuestro país, que podría ser un mecanismo que para las empresas es viable, y yo quisiera que nos lo explique adicional, pero sí quisiera saber si dentro del Ecuador hay estas posibilidades de que aquello que pagamos en exceso, no sé si el término sea realmente en lo tributario utilizarlo apropiadamente, nos lo devuelve. La devolución automática no existe y eso es a lo que debería irse, porque ya estamos con un sistema de tecnología lo suficientemente ágil y bancarizado que podría dar pauta a esta parte. Pero básicamente ahora cada persona que ha pagado en exceso su impuesto a la renta o le han retenido de más, es un proceso bastante sencillo, pero claro, es decir, lo que nos faltó en el Comité Productivo Tributario era alguien que mire también un poco al ciudadano de a pie y que tenga el derecho a una devolución de su impuesto a la renta automático y que se le acredite directamente a la cuenta y no tener que estar haciendo algún papel o alguna gestión sobre eso. Es una muy buena ayuda también. Los temas del drawback, los temas del cero papeles también son muy eficientes, vienen funcionando relativamente bien en materia de aduanas para los exportadores, van exportando y les van dando flujo, les van dando liquidez. Algunos temas sí son automáticos, yo entiendo que ya está funcionando para la devolución de IVA a tercera edad en lo que tiene que ver con telefonía, ahí mismo ya les hacen el descuento, el débito, pero en lo otro todavía tiene que acercarse las personas y pedir la devolución también. Y habrá que pensar en un sistema que incluya a todo el sector de la tercera edad también, porque el sistema está diseñado para que aquellas personas de la tercera edad que tienen más recursos puedan pedir la devolución del IVA, pero hay muchas personas de la tercera edad que están en un índice grande de pobreza, ¿sí? Porque obviamente ya están jubilados, su pensión jubilar no les alcanza, otras personas no habrán podido jubilarse también, y el sistema tributario no está llegando a ellos porque ellos, si no tienen para consumir, menos aún pueden acercarse a la devolución de IVA, y esa es la parte que no se discuten en las reformas tributarias, porque parecería ser que los impuestos, lo que empezábamos, es una cosa entre el Estado y unos grandes contribuyentes, pero con todas estas tasas, más de 1.900, y con todos los temas que vamos pagando al día a día para sacar una copia en un ministerio, para poner un permiso para un pequeño negocio, se van pagando un montón de impuestos y falta mucho por hacer para la mayoría de los ciudadanos en esta parte. Y quizás es porque no solamente el desconocimiento, sino porque ya vemos como plata perdida. Y no ponemos atención a esto que podría ser realmente un mecanismo de mayor vinculación y de exigencia con que nuestro dinero sea invertido de manera adecuada. Y hay una cifra y un dato que yo lo quiero compartir con ustedes porque nuestro profesional invitado de este día, el doctor Javier Bustos, nos hablaba de esta posibilidad de que los ecuatorianos podremos tener lo que nos corresponde, por ejemplo, por la producción nacional de petróleo al inicio del año. Y la cifra resulta ser bastante halagadora.
digo yo, para muchos ecuatorianos, quizás un porcentaje significativo, que en su vida habrán hecho no sé, pues un gasto, por ejemplo, y le pongo en estos cálculos tan solo, ¿no? Que no hayan ido a un hospital de salud pública, que no se hayan educado en una escuela que también pertenezca al servicio del Estado, una escuela fiscal, una escuela, no sé, pues fiscomisional, municipal, cualquiera fuera. Que no se haya visto beneficiado directamente, más allá de que podrán decirme, usted cuando transita por las calles está sintiendo un beneficio también de lo que es la acción. Pero digamos que hay ciudadanos que digan, yo del Estado no recibo sino los cobros. Y que al principio del año me den cierto rubro de dinero para yo mismo saber cómo destino esta platita, pues no me sentaría nada mal. Y esas cifras yo quiero que usted las comparta con nuestra audiencia, doctor, porque me parecen muy interesantes. La realidad ecuatoriana, que no difiere mucho de la realidad mundial, denota unos índices que son preocupantes y alarmantes. A veces nosotros nos centramos en el árbol, pero no vemos el bosque, que es el problema principal. Los últimos índices a nivel mundial denotan que 8 personas en el mundo concentran en sus manos el equivalente a la riqueza de otros 3.600 millones de personas, que es la mitad más pobre de la población mundial. Y esto denota que el sistema tributario ha fracasado cuando decimos que el sistema tributario redistribuye la riqueza. Pues vea, hay 8 personas que concentran la riqueza de la mitad de las personas en el planeta que son pobres. Entonces, nos ha fallado ahí el sistema tributario. Donde el tema de la solidaridad solamente parecería que no existe. Sí, que tiene que ver con los temas justamente dentro de los índices de evasión y que no se pueden controlar y habrán que tomar otras medidas para esa parte. Una situación que sí es más propia de Latinoamérica más que en Europa. En Europa, con 2 temas que salieron de los Panama Papers, renunció el primer ministro de Islandia y lo mismo luego por otro incidente, primer ministro de Corea. Pero acá no, y es una realidad, nos dicen, pero en el discurso, que el dinero es de todos, pero el dinero resulta que no es de nadie. ¿Y ahí cuál tenemos el problema? Encontrar una solución para que la gente discuta, pida que se le den cuentas de cada centavo, porque cada centavo es de todos los ecuatorianos. Y otro tercer problema es que aquí, quizás aquí más, en Latinoamérica que en otras regiones del mundo, la burocracia es muy mala y muy ineficiente para gastar. Hace aeropuertos donde no se necesitan aeropuertos, hace escuelas que están vacías, es muy ineficiente y la burocracia tiene un gasto y es muy lenta. Y en cambio existen estadísticas que uno se impresiona. En Ecuador, en Guatemala, existen personas que sobrevive él y su familia con $3 diarios. Y acá hablamos de miles de millones que no alcanzamos a visualizar. ¿Y cómo logramos entonces unas medidas reales y efectivas y unos temas que bien podrían ir a la consulta popular, pero no interesa discutir estos temas porque el dinero es poder y quien tiene el dinero y lo puede gastar puede controlar muchas cosas? Pero yo creo que hay que quitarle el poder al Estado y darle el poder a los ciudadanos, que son más eficientes en gastar. Y que si en algún momento volvemos a que de nuevo no reciban estos recursos los ciudadanos, cuando ya algo ha pasado por mi bolsillo, yo sé que esa plata es mía, esos 100, 200, $500 que me den, yo voy a exigir el pago. Y un poco las cifras están de la siguiente manera. Ingresos tributarios, $15.000 millones, ingresos petroleros, $9.600 millones, tenemos un total de $24.600 millones en el presupuesto general del Estado, que está ahí en recursos. La población económicamente activa, de acuerdo al INEC, son $7.900.000. Si distribuiríamos todo eso y decir, vean, está bien, la pobreza no la he podido combatir, yo he estado, 1/4 de la población del Ecuador vive en pobreza, yo soy muy malo gastando, los procesos me salen muy mal y aparte me cobran carísimo y gasto en cosas que no debería gastar, y en verdad la plata es de ustedes, y si es de ustedes yo tengo que darlas. En este ejercicio, si distribuiríamos estos 24.600 millones para 7.900.000 personas en el Ecuador, cada uno de nosotros recibiría un cheque al inicio del año por parte del Estado y decir, vea, usted es un mejor administrador que yo, usted tiene una familia, usted con su sueldo hace peripecias y logra irse de vacaciones, hace mucho más de lo que yo hago como Estado, recibiría cada persona $3.100. Normalmente un núcleo familiar está con 2 personas, entonces es un cheque de $6.600. Eso es un tema como tan importante
para preguntarle a las personas. Ahora hay una realidad. No puede funcionar un Estado tiene que cubrir unas necesidades, pero muy básicas. Salud, educación y seguridad, y nada más. Y el resto uno puede consumirlo como lo hace en el sector privado. Yo vengo acá y voy a mi oficina, pues pagamos para que exista seguridad pública, pero nos toca contratar un guardia privado. Pagamos, aportamos al IES, pero quizás hasta que me den el turno, ya esta enfermedad se va a hacer más grave y pagamos a un hospital privado. Entonces, esos recursos tienen que darnos para nosotros aplicar a eso. Si distribuimos el 80%, cada persona recibiría $2.500. Y con eso vamos a combatir la pobreza. Cada quien gasta en lo que necesita. ¿A mí de qué me sirve que se gasten 500 escuelas del milenio si a mis hijos yo ya les he educado en una escuela privada, en una universidad privada? Bueno, está bien por los demás, pero el Estado no es tan eficiente para saber lo que necesita cada ecuatoriano. Pero cada jefe de familia sí sabe que necesita arreglar el techo de su casa, sabe que necesita ponerle a su hijo en esa escuela. Entonces las necesidades son diferentes y variadas, y también obviamente vamos de esta forma a reducir el peso burocrático, vamos a ser más eficientes en el gasto. Y si en algún momento el Estado dice no, esto no funcionó, definitivamente la gente se malgastó la plata, ahora ¿quién es el Estado para decir en qué yo puedo gastarme esos recursos que son míos? Y decide de nuevo que todo vuelva al statu quo, en donde muchas personas son ricas, pocas personas son ricas y muchas son pobres, y volvemos a este tema que es como un carrusel de hámster, ¿no? Entonces la derecha se gastó todo, la izquierda se gastó todo, o sea, no ha habido algo para decir se ha cortado esto, sigue siendo un círculo, ahora estamos acá y volvemos al mismo círculo. Cuando vuelve esa situación inicial, yo creo que tendremos la seguridad de que todos vamos a salir cuando vemos que algo, solo ahí, como el vicepresidente de Uruguay, ha usado la tarjeta del gabinete para un viaje privado, y todos saldremos a decir porque, hey, esa plata fue mía, yo la recibí, y usted no la puede gastarse así. Pero cuando entendamos este concepto de que el recurso era mío. Pero como el petróleo, nadie recibió dinero en su chequera por el petróleo, ni nadie recibió ingresos porque este tema trasciende a nuestras generaciones, y ya para nosotros este es un esquema dado que no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar. Pero cuando entonces ya haya pasado ese dinero por nuestro bolsillo, o la simple operación, póngalo en mi cuenta y luego páseselo al Estado. Claro. Cuando tengamos esa apropiación de impuestos. Exactamente. Sí, pero yo tenía con esos 5.000, yo podía haber hecho en el año tantas cosas, con esos 1.000, con esos 500. Es que nosotros no hablamos no hablamos también de esas personas que con $5, con 100, tienen cubiertas esas necesidades. Sí. Quizás lo que ahora mismo tocaría poner en el mismo papel es el hecho de que nosotros, como ciudadanos, no nos apropiamos de los recursos que nos corresponden y damos, en cambio, la posibilidad a determinadas personas, que podrían ser las autoridades en turno, de que se crean dueños de ese dinero. Así es, el dinero es poder. Quizás la expresión que más nos debería indignar es cuando dicen, pero si yo he gastado, si yo he dado, porque ese dinero nunca salió del bolsillo de quienes ahora les hemos encargado en la administración de mi dinero. Solo, por favor, doctor. Una última idea en línea con lo que veníamos hablando. Yo no quiero, no sé, muchas personas obviamente podrán discrepar de lo que yo pienso. Yo no quiero una democracia para que me llamen cada 4 años o menos para llenar una papeleta y entregar un voto. Yo quiero una democracia donde también pueda ver los frutos y los resultados de esos recursos y yo reciba del Estado aquello que yo creo que me merezco. Pero decir que tenemos una democracia porque nos llaman a 10 consultas populares o a votar y nada más que eso, y de ahí cada quien lucha y se salva la vida como pueda, no es democracia. Entonces ya estamos pasando a otros conceptos de democracia, y pasarle el poder y pasarle la autodeterminación y darle los recursos a los ciudadanos. Pues que es de lo que buscamos precisamente en este espacio, que con nosotros como ciudadanos entendamos la dinámica y obviamente podamos también exigir que el cumplimiento de estas obligaciones que les han sido asignadas a las autoridades
sea para nuestro beneficio y que sean eficientes. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Pues ustedes ya saben, en este espacio volveremos el próximo miércoles. Hoy hemos tenido la oportunidad de dialogar sobre los temas impositivos y tributarios con el doctor Javier Bustos. Él es catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, además especialista también en temas tributarios. La próxima semana estaremos junto a ustedes aquí en Justicia en Democracia.